Padre, qué hermosos versículos, Señor. Encontramos la vida de nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Padre mío, iniciando, Padre Celestial, su ministerio en la tierra, trayendo a todos y a cada uno de ellos, Padre mío, la salvación. Ofreciéndoles a ellos seguirlo a Él, ir en pos de Él, Señor. Te damos gracias, Padre. Estamos con gran expectativa a lo que nos vas a enseñar este día. Y venimos, Padre mío, esperando recibir y escuchar cosas grandes y maravillosas de un Dios tan maravilloso como tú. Así es de que, Padre mío, ahora silencia nuestros corazones, calma nuestras preocupaciones. Padre mío, apaga los ruidos que están a nuestro alrededor. Quita de nuestra mente todo aquello, mi Dios, que nos ha de quitar la atención de tu palabra. Y ayúdanos, Padre mío, a enfocarnos en la verdad, enfocarnos en tu palabra. Gracias, Padre, bendícenos ahora y háblanos a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. El tema de hoy, llamados a seguir a Jesús, es el tema de hoy, llamados a seguir a Jesús. Ahora, para poder seguir a Jesús, lo primero que debe de ocurrir en nuestras vidas es que arrepentimiento, ¿no? Eso es lo primero que debe ocurrir en nuestras vidas. Ahora, hay algo que es de suma importancia. La palabra, hermanos, arrepentimiento, en el griego se traduce como matanoía, y significa literalmente un cambio de mente. Un cambio de mente es lo que significa la palabra arrepentimiento. Entonces, si rompemos la palabra metanoía, meta quiere decir después de el cambio. Y nous quiere decir mente, entendimiento, manera de pensar. Entonces, cuando hablamos de un cambio de mente, hablamos literalmente de cambiar nuestra manera de pensar. Por ello, cuando la palabra de Dios nos llama a seguir a Jesús, la palabra de Dios nos llama primeramente a entender quiénes somos, dónde estamos, hasta dónde hemos llegado y qué es, hermanos, el lugar en el cual nos encontramos. ¿Por qué razón es que la palabra de Dios nos confronta de esta manera? Simple y sencillamente, hermanos, porque cuando hay un cambio de mente, hay una transformación de corazón, cuando hay un cambio en tu vida, eso significa que literalmente vas a abandonar todo aquello que sabes que no agrada a Dios y te vas a alinear con el corazón de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos entender el punto y el tema de este mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y precisa. Jesús mismo confronta a aquellos los cuales se consideraban religiosos. Jesús mismo confronta a aquellos los cuales creían ellos saberlo todo. Y no solamente creían saberlo todo, creían ellos entenderlo todo. E incluso muchos de ellos cuando vinieron a Jesús, confrontaron a Jesús con el hecho de que Jesús no enseñaba conforme a la ley, conforme a lo que ellos creían que se debería de enseñar, basado en la ley. Y cuando Jesús les confronta a ellos con la palabra de Dios, las sagradas escrituras interpretadas por el Hijo de Dios y traídas a la mente y el corazón de aquellos sus oyentes, entendieron ellos que Jesús les hablaba literalmente del corazón del Padre, de la voluntad de Dios y del amor que Dios tiene para con nosotros sus hijos. Por ello, para poder nosotros, hermanos, tener una conexión directa con Dios, para poder seguir a Jesús, primeramente tiene que haber un cambio de mente. O sea, tiene que haber arrepentimiento en tu vida.
Arrepentimiento, hermano, no necesariamente significa que te sientas o que te sientas triste o acongojado, o quizás digas, ¿sabes qué? Me fue mal, me siento mal por el hecho de que lo que hice, lo que dije, a quien ofendí, de la manera en la cual me comporté con las personas. O sea, ese no es la clase de arrepentimiento que Dios está buscando. La clase de arrepentimiento es aquella que dices, ok, fallé, me equivoqué, le ofendí a tal persona, voy a ir personalmente a esa persona y le voy a pedir perdón. Le voy a pedir perdón. Le voy a decir, mira, te ofendí de la manera que no debí de haberlo hecho y te pido perdón. Quiero que sepas que estoy equivocado, me equivoqué y ahora te pido que me ayudes a perdonándome, entendiendo que lo que hice está mal. Y de la misma manera, cuando nos acercamos a Dios, Padre, venimos a ti entendiendo que somos pecadores. Padre, yo sé que lo que yo he hecho, lo que yo he dicho, de la manera en la cual yo me he comportado, no es bíblica, no es divina, no es de Dios, no proviene de ti. Por ello es que vengo a ti reconociendo que mi comportamiento, mi manera de pensar, mi manera de vivir, no son de ti. Por ello, para poder seguir a Jesús tiene que haber primeramente un ¿qué? Un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Ahora, en la Biblia hay dos palabras griegas para arrepentimiento. La primera es la que ya te mencioné, la metanoia, que significa arrepentimiento verdadero que transforma. O sea, un cambio de mente, un cambio de corazón. Pero también hay otra palabra griega que es metamelomaía, que significa remordimiento, pesar emocional y un cambio no real. ¿Te das cuenta? Un cambio no real. Y la palabra de Dios nos da ejemplos de ambos puntos, de ambas formas de arrepentirse. Por ejemplo, veamos a Judas Iscariote. Sintió remordimiento cuando entregó a Jesús, ¿no? Nos dice en Mateo 27, versículo 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Ahora, ¿te das cuenta? O sea, cuando Judas Iscariote entregó a Jesús, o sea, con el que pecó, o sea, al que entregó fue a Jesús, no a los sumos sacerdotes. O sea, Judas Iscariote si sentía remordimiento, si sentía que tenía que pedir perdón a alguien, al que le tenía que pedir perdón era Jesús. ¿Te das cuenta? Era a Jesús. Por lo tanto, tenía que haber dejado las piezas de plata en el templo, entregarlas para atrás y regresar a donde estaba Jesús y decirle, Jesús, me equivoqué en mi manera de pensar. Yo te creía que tú ibas a ser el líder de Israel, el que nos iba a liberar del yugo opresor de los romanos. Por lo tanto, me equivoqué y fui y te entregué y yo sé que hice mal. Perdóname Jesús, perdóname. Ahí hubiese habido un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de corazón. Pero no hubo un cambio de mente ni de corazón, sino hubo remordimiento. Y el remordimiento lo llevó a la horca. Y en la horca lo llevó a la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque fue simplemente un cambio de un sentimiento de remordimiento. Pero veamos ahora uno que nos habla acerca de la palabra metanoia, que es un arrepentimiento genuino. O sea, veamos a Pedro cuando negó a Jesús 3 veces, ¿no? Después de que cantó el gallo. En Juan 21:7 nos dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, se echó a nadar a donde estaba Jesús.
a donde estaba Jesús. Fue a ponerse a cuentas con el Señor y hacer que, hacer lo correcto. ¿Te das cuenta? Hacer lo correcto. Ahora, hermanos, en definición resumida, arrepentimiento bíblico es un cambio de mente producido por Dios que resulta un cambio de vida. Un cambio de vida. Y cuando hablamos nosotros de arrepentimiento bíblico, sé que es un cambio de mente que produce Dios en nuestro corazón y con ello cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Nos da una perspectiva divina del cielo, porque ahora no, hermanos, vemos las cosas como las mirábamos antes. Ahora no sentimos remordimiento, ahora sentimos que tenemos que ponernos a cuenta con aquellos que ofendimos, con aquellos con los cuales nos hemos quedado cortos. Y es ahí donde literalmente, hermanos, vamos a mirar un cambio. Y nos va a equipar, ¿para qué? Nos va a equipar para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. Ahora, para seguir a Jesús, no solamente, hermanos, no solamente tiene que haber un cambio de mente, sino que también tiene que haber, hermanos, tiene que haber fe, tiene que haber obediencia. Fe y obediencia. ¿Por qué, hermanos? Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Y si tenemos fe, vamos entonces ¿a qué? Vamos a agradar a Dios. Por ello, tenemos que tenemos que entender que la obediencia y la fe son parte del arrepentimiento. Son parte del arrepentimiento. Y prepara el corazón para entonces caminar con Jesús. Caminar de la mano de Jesús. Si no nos arrepentimos, no podemos entonces conocer la fe. Y si no conocemos la fe, no vamos a saber lo que es la obediencia. Y si no tenemos fe y obediencia, entonces, hermanos, vamos a errar, vamos a fallar continuamente. Por ello, en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron nos dice y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? De Dios. De Dios. Ahora, recibir a alguien, o sea, como nos dice acá la Escritura en este pasaje, en esta porción de la Escritura, dice más a los que le recibieron. A los que le recibieron. Las cosas no son diferentes el día de hoy a lo que fueron en los días en los cuales Jesús estaba caminando sobre la tierra. De la misma manera que en el día de hoy, hermanos, tenemos mucha gente mala que está literalmente tocando puertas para hacer maldad. El día de hoy lo mismo pasaba en los días en los cuales Jesús predicaba esas palabras. Ahora entiende algo que es muy importante. Jesús, el Hijo de Dios, continuamente está a la puerta y continuamente está tocando a la puerta y continuamente está deseando entrar en tu corazón, entrar en tu vida, y ser parte de ti. Por ello dice que a los que le recibieron, quiere decir aquellos que abrieron la puerta, aquellos que dijeron: Jesús, entra en mi casa, sé Señor de mi hogar, sé Señor de mi vida. Te damos absoluta autoridad sobre todo lo que aquí en este hogar se dice, se hace. Sobre todo lo que aquí en este hogar nosotros te lo cedemos a ti este día. ¿Por qué? Porque en ti confiamos. Y en ti ponemos nuestra fe. La obediencia confirma la fe, iglesia. Y cuando Jesús te diga: ven en pos de mí, como le dijo a Marcos, como le dijo a Simón, Andrés y a Jacob y a Juan, la pregunta es: ¿estás listo para reconocer quién te está llamando? ¿Quién es el que te está diciendo: venid en pos de mí? ¿Estás listo? Porque, hermanos, la verdad es que
me gusta a mí engañarme a mí mismo ni engañar a nadie. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana, cuando el Señor venga por nosotros la iglesia y el Señor me rinda cuentas, o sea, me pida cuentas a mí por lo que yo hice, por lo que yo enseñé, por las palabras que yo dije a ustedes, tengo que ser sincero y tengo que hablar directamente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hago, entonces la sangre de ustedes va a ser sobre mí. Y yo no quiero llevar la culpa ni el pecado de nadie. Yo quiero enseñar la palabra de Dios tal y como nos es dada. De la misma forma que el Señor nos la ha expuesto. De la misma manera que el Señor nos la ha dado a nosotros. Por ello, hermanos, es muy importante entender lo que Jesús nos está diciendo acá en el comienzo de su ministerio. En el comienzo de su ministerio aquí en la tierra. Él está ahora, después de ser bautizado, después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto, después de dejar Judea, ahora regresa nuevamente al área de donde él creció, regresa a Galilea. Regresa a Galilea, ¿regresa a qué? Regresa a predicar el reino de Dios. Hablar acerca del reino de Dios. Nuevamente te recalco que la palabra arrepentimiento produce cambio de mente. La palabra fe produce confianza en Cristo. La palabra obediencia produce acción inmediata. Si no hay obediencia, la fe es solo intelectual. ¿Te das cuenta? Por ello es que te tengo que hablar con la verdad. Estaba escuchando yo siempre vengo todos los días acá, todos los domingos me siento y escucho el mensaje de Pastor Michael. Hoy día sintonicé el canal de Calvary Chapel, Chino Hills, con Jack Hibbs. Y en su enseñanza, él dijo unas palabras que me impactaron mucho a mí. Y esas palabras fueron tales como, si no obedeces lo que la palabra de Dios dice, si no obedeces lo que el Señor te dice, que hagas en su palabra, entonces dice, ¿para qué vienes a la iglesia? Wow, me echó para atrás así, wow. ¿Para qué vienes a la iglesia? Dice. ¿Para qué escuchas el sermón? ¿Para qué escuchas el mensaje? Si no vas a obedecer lo que te dice el Señor. Y es ahí donde el Espíritu Santo, de una forma sobrenatural, me habló a mí de esa manera. No me dijo a mí que dónde estaba o de qué manera estaba yo caminando, sino me dijo a mí, tienes que enseñar mi palabra tal y como es, y tienes que decir al pueblo la verdad. O sea, muchas veces nosotros los pastores nos cohibimos de hablar lo que la palabra de Dios dice porque no queremos ofender a la gente, porque no queremos que la gente se vaya o porque no queremos que la gente deje de venir. Y tratamos de ser suaves con la enseñanza. Pero al final del día, iglesia, al único que estamos haciendo daño es a ustedes, la iglesia. Y el pastor Jack Hibbs este día me abrió, el Espíritu Santo a través de él me abrió los ojos a mí a la realidad de que me dice, ok, si vienes y te sientas y escuchas la palabra y no haces caso a la palabra, entonces dice, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Me dice. Wow, me impactó mucho las palabras de él. Por ello, hermanos, es muy importante entender que para seguir a Jesús, primeramente tiene que haber arrepentimiento. Segundo, tiene que haber fe. Fe, nuevamente te recalco, hermanos, es producir confianza en Jesús. O sea, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también nos habla de obediencia. Obediencia produce acción inmediata. El momento que tú escuchas la palabra de Dios y te dice que estás viviendo mal o estás haciendo algo que no se alinea a la verdad, es ahí donde tú inmediatamente corriges aquella deficiencia en tu vida, en tu caminar y dices, Señor, me equivoqué, perdóname, he estado haciendo las cosas mal todos estos días de mi vida, pero ahora que me has hablado y me has enseñado que debo de caminar agarrado de tu mano, que debo de
confiar en ti, que debo de encomendar mi alma, mi vida a ti, que debo de buscar tu rostro cada mañana, que debo de leer tu palabra fielmente. Ahora, oh Señor, ayúdame a obedecer, a obedecer, a obedecer. Por ello, para seguir a Jesús, necesitamos arrepentimiento, necesitamos fe y necesitamos obediencia. Obediencia. Así es de que, hermanos, los primeros 13 versículos del Evangelio de Marcos presentan el fundamento del ministerio de Jesús. La primera porción, o sea, de los versículos 1 al 8, encontramos la preparación del camino. O sea, a Juan el Bautista llamando a todos ¿a qué? Al arrepentimiento. De los versículos 9 al 11 encontramos la confirmación divina, o sea, el bautismo de Jesús. Y nos revela que Jesús es el Hijo amado en el cual el Padre encuentra complacencia. De los versículos 12 al 13 encontramos la victoria en la prueba, o sea, Jesús vence la tentación en el desierto. Y después de preparación, afirmación y prueba, Jesús comienza su ministerio público. ¿Por qué? Porque ahora Jesús mismo nos ha mostrado a nosotros en estos primeros 13 versículos lo que tenemos que tener para poder seguir a Jesús. Para poder seguir a Jesús. Lo que nos lleva al primer punto de hoy. El primer punto de hoy, hermanos, es el mensaje central de Jesús. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creer. En el versículo 14 nos dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el evangelio. Marcos nos da muchos detalles, no nos da muchos detalles respecto del por qué Juan fue encarcelado, pero Lucas sí nos da detalles precisos y exactos de la razón por la cual Juan fue encarcelado. Ahora nos dice en el primer versículo, versículo 14, que después de que Juan fue encarcelado, ¿por qué Juan fue echado en la cárcel? ¿Acaso Juan no era un siervo de Dios? ¿Acaso Juan no salió predicando el evangelio? ¿Acaso Juan no fue el que bautizó a Jesús? ¿Acaso Juan no fue el que literalmente preparó el camino para el Mesías? Entonces, ¿por qué está en la cárcel? Si tú lees solamente esa porción de la escritura y no tienes conocimiento en la palabra de Dios respecto a lo que le pasó a Juan, porque comúnmente cuando hablamos de cárcel hablamos de una persona que infringió la ley. Hablamos de un criminal, hablamos de alguien que literalmente hizo algo malo y por lo tanto merece estar ¿dónde? En la cárcel, ¿no? Y es lo que pensamos. Pero tenemos que aclarar el hecho de que no todo el tiempo es así, iglesia. No todo el tiempo es así. Ahora, para aclarar el punto y para hablar acerca de Juan y saber por qué es que Juan está en la cárcel, te voy a llevar al libro de Lucas capítulo 3 y te voy a comenzar a leer del versículo 1 en adelante. Quiero que leas en Lucas 3, versículo 1, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Taconite, y Lisanías, tetrarca de Albilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh,
y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Date cuenta. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Y aquí viene donde te quería llevar. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, escucha, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Encerró a Juan en la cárcel. O sea, siendo Juan puesto en la cárcel, Juan predicaba el evangelio, predicaba el bautismo de arrepentimiento e iba alineando el corazón de los hombres con el corazón de Dios. En este versículo que acabamos de leer, les dio a ellos principios bíblicos, los cuales deberían de hacer. Si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tienes 2 túnicas y tu hermano no tiene ninguna, dale una a ellos. Si eres soldado, no extorsiones a las personas. Aprende a vivir con tu salario. Si eres publicano, pues entonces dice: no les cobres más impuestos a las personas de lo que les debes de cobrar. O sea, sé justo en tus negocios. Sé justo en todas las cosas que haces. O sea, Juan estaba alineando el corazón de los hombres para recibir a Jesús. ¿Te das cuenta? Para recibir a Jesús, para hacer lo recto, para hacer lo correcto. Pero Juan no se detuvo en el hecho de que paró ahí, sino que aún a los mismos gobernantes reprendió a ellos con la verdad. Y por reprenderles a ellos con la verdad, entonces le pusieron en la cárcel. Le pusieron en la cárcel. Podrás ver acá que como Juan fue puesto en la cárcel, entonces nos dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, diciendo, escucha bien, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? O sea, cuando Jesús llega predicando el evangelio, lo primero que les dice a ellos es eso: hey, se llegó la hora, llegó el momento. ¿Ok? Lo que Dios prometió en su palabra, lo que Dios dijo a través de los profetas, se llegó su cumplimiento el día de hoy. El día de hoy. Ahora, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. En Gálatas 4:4. Donde dice: cuando vino el cumplimiento, escucha, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? Envió a su Hijo Jesús.
Envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese, escucha, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, cuando llegó el tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesús al mundo. Y Jesús dijo, se cumplió el tiempo, se llegó la hora. Aquí estoy, el Padre me ha enviado a vosotros. ¿A qué? Me ha enviado a vosotros a redimiros de vuestros pecados, a daros nueva esperanza, o sea, a traeros nueva oportunidad de conocer al Padre, de ser salvos. Qué glorioso y qué maravilloso, ¿no? Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, cuando Jesús comienza a predicar, lo primero que les dice a ellos: el tiempo se ha cumplido. Se ha llegado el tiempo de la salvación. Se ha llegado el tiempo de la redención. El Padre me ha enviado a reuniros a ustedes, a vosotros, para que vengáis y seáis uno con nosotros. Qué glorioso, ¿no? Y maravilloso. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, te lo recomiendo que lo leas todo. Yo solamente te voy a leer una porción. En el libro de Daniel capítulo 2 encontramos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño y en su sueño miraba una imagen gigante. Una imagen gigante. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, esa es la imagen que el rey Nabucodonosor tuvo en visión mientras dormía. Y podemos ver acá algo muy interesante. ¿Por qué? Porque acá en esta visión que Dios le da a Nabucodonosor, Daniel viene e interpreta la visión del rey. Y en la visión del rey, en la interpretación de la visión del rey, Dios es muy específico porque marca, hermanos, los gobiernos de todos los tiempos. Marca lo que fue el gobierno greco-romano. Marca lo que, o sea, los griegos, marca lo que fueron los romanos, o sea, los persos, y marca todos los diferentes gobiernos hasta a tal grado que marca el gobierno de el Cristo, el gobierno de Jesús. Un reino que es inquebrantable. Bueno, te lo voy a leer solamente la interpretación de la visión. En Daniel 2, versículo 36, escucha bien, ese es el sueño. También la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas
todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies de parte de hierro y de parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Acá viene lo bueno, versículos 43 y 44. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en el versículo 44, aquí es donde está la clave de lo que Jesús está diciendo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra con mano, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El plan de Dios, hermanos, era este. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, comienza su ministerio y comienza a predicar y dice que el reino de Dios, que es el cumplimiento de los tiempos porque el reino de Dios se ha acercado, literalmente nos está diciendo lo que Daniel profetizó acerca de mi reino que nunca va a ser destruido. He aquí el cumplimiento de ello, el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ello Jesús nos dice que el reino de Dios se ha acercado. ¿Acercado a dónde? Se ha acercado a los hombres. Se ha acercado a aquellos los cuales vivían separados de Dios. Aquellos los cuales no podían relacionarse con Dios. Aunque lo hacían a través de sacrificios de animales, aunque lo hacían a través de la ley, a través de lo que ellos creían como o se les había enseñado como verdad, no podían tener esa relación íntima y personal que tenemos nosotros con Dios, porque Jesús ha venido a ser nuestro mediador, ha venido a ser nuestro Salvador. Por ello, Jesús, hermanos, nos ha traído a nosotros esperanza de vida eterna. Por ello es que tenemos que entender, para poder nosotros ser parte del reino de Dios, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un cambio de mente total, absoluto. Después tiene que haber tiene que haber fe en nuestros corazones. Y seguida la fe tiene que haber un acto de obediencia absoluto en todo lo que Dios nos demanda y nos llama a hacer. Por ello que tenemos que seguir la palabra de Dios. Ahora Jesús les dice a ellos, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? ¿No es acaso así lo que nos dice Él en su palabra? Entonces dice, y creer en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Qué interesante, ¿no? Porque Jesús nos llama primeramente a arrepentimiento. Segundo, a creer. ¿A creer en qué? A creer en el Evangelio. ¿Acaso no es como nos dice Él? Dice, creed en el Evangelio. Creed en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio viene del griego, que es eungalion, que significa buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que Dios ha actuado en Cristo para salvar al pecador. Que Jesús vivió,
sin pecado, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y venció la muerte, ascendió a la gloria del Padre y se sentó a su diestra, y desde ahí intercede por todos y cada uno de nosotros. Jesús les dice: yo he venido a ustedes, he venido a predicaros la verdad, a enseñaros la palabra de Dios, a traer a ustedes las buenas nuevas de salvación, a traer a ustedes el hecho de que he venido a morir por los pecados de la humanidad. He venido a pagar por los pecados de todo aquel que está ahí presente, a todo aquel que está en el futuro, y todos aquellos pecados que hemos cometido en el pasado han sido perdonados cuando te arrepentiste genuinamente e invitaste a Cristo a entrar en tu corazón. Ahora dirás tú: ¿por qué es que Jesús perdona los pecados del futuro? Si no sé lo que voy a hacer. Quizás dirás tú: no sé lo que voy a hacer, pero Jesús sí sabe lo que vas a hacer. Dios sí sabe lo que vas a hacer. Dios conoce tus pensamientos, conoce tus acciones desde el momento que naciste hasta el momento que vas a partir de esa tierra. Él conoce nuestra vida, del principio a fin. Ahora dirás tú: bueno, ok, si Dios va a perdonar mis pecados en el futuro, ¿cómo voy a saber yo que Dios me los perdonó? Porque el momento que tú peques, el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Cuando hiciste algo mal, automáticamente tu conciencia te lo va a hacer saber. Vas a saber que te equivocaste. Vas a saber que lo que hiciste, lo que dijiste no agrada a Dios. Y es ahí donde tú dices: Padre, perdóname. Perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice. Y automáticamente Dios te perdona. Porque ya Dios no nos mira a nosotros por lo que somos pecadores, porque si nos mirara como pecadores, no pudiera relacionarse con nosotros. Nos mira a través de Jesús, a través de los ojos de Jesús. Y es como Dios nos mira a nosotros. Ahora Pablo resume de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Escucha: os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el apóstol Pablo nos lo deja bien claro. De la misma manera que Jesús nos lo pone bien claro a nosotros en los versículos que acabamos de leer. Jesús nos dice a nosotros: el tiempo se ha cumplido. O sea, el tiempo que Dios había establecido para la venida del Hijo del Hombre se había cumplido. Había llegado su momento de Él entrar en la escena. Y dice: y el reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, se acercó a ellos, se acercó a nosotros, y está en nosotros y está con nosotros. Pero no solamente eso, dice: ahora tenéis que arrepentiros, y después tenéis que creer en el evangelio. Ahí es donde tú ejercitas tu fe, Lo que nos lleva, hermanos, al segundo punto. El segundo punto es el llamado personal de Jesús. El llamado personal de Jesús. Ahora que sabemos, hermanos, que tenemos que arrepentirnos, ahora que sabemos que tenemos que creer en el evangelio, ahora Jesús nos hace un llamado específico a cada uno de nosotros. Nos llama a ¿qué? A venid en pos de Él. Venid en pos de Él. Marcos 16 nos dice: andando Jesús en el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
Si te das cuenta, dice que Jesús andando junto al mar de Galilea, o sea, Jesús caminando a la orilla del mar de Galilea, miró a lo lejos, ¿a quiénes? Miró a Simón y a Andrés, su hermano. Los miró. ¿Que estaban en dónde? Estaban echando sus redes, porque eran pescadores. Y eso para mí, hermanos, es muy importante. Porque Dios, el ojo de Dios está sobre toda la tierra. ¿Te das cuenta? El ojo de Dios está sobre toda la tierra. Está sobre todos ser creado, toda persona. Podemos ver que acá Jesús, el Hijo de Dios, enfocó su mirada en dos hombres. Enfocó su mirada en dos de ellos. Enfocó su mirada mientras ellos ejercían sus labores. Mientras ellos estaban echando las redes en el agua para entonces pescar. Y es ahí donde yo quiero hacer hincapié este día. ¿Por qué? Porque quiero que sepas que Dios está continuamente mirándonos o viéndonos a todos nosotros. Él nos ve en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos, en donde quiera que entremos. Dios nos mira, Dios nos mira. Ahora, Dios no nos mira para criticarnos, ¿te das cuenta? Dios nos mira con el fin y el propósito de llamarnos, invitarnos, traernos a Él. Pero si te das cuenta, esos hombres no habían notado la presencia de Jesús. ¿Por qué no habían notado la presencia de Jesús? Porque estaban trabajando. Estaban ocupados trabajando, haciendo sus labores. Estaban echando las redes en el mar. Y ellos no habían notado a Jesús, pero Jesús sí los había notado a ellos. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas. Dirás tú, bueno, es que yo estoy trabajando, estoy ejerciendo mis labores, estoy ocupado en mis quehaceres. O sea, no creo entender, ni veo, ni he notado que Jesús esté alrededor mío o me esté mirando a mí. Pero sí te está mirando. Sí te está mirando. Te está mirando qué es lo que estás haciendo. Te está mirando qué es lo que estás, de qué forma te estás comportando y de qué forma estás trabajando. Si lo estás haciendo de una manera genuina o simplemente estás haciéndolo de una manera, sabes, no bien hecha. Por ello es que podemos entender que cuando Jesús vio a ellos, esa mirada que Dios puso en ellos la pone en cada uno de nosotros. No he pasado al siguiente versículo por el hecho de que quiero que tengas en mente eso. Quiero hacer hincapié en ello. Porque dirás tú que Dios no ve lo que tú haces o lo que tú dices o donde tú vas. Pero Dios sí mira todas esas cosas. Y Dios sabe perfectamente nuestros corazones. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto es el propósito del discipulado, o sea, ser pescadores de hombres. O sea, en el versículo 17 Jesús les dijo, ahora Jesús llama la atención de ellos. Ellos están trabajando, ¿te das cuenta? Ellos están echando las redes en el agua, ellos están pescando, ellos están ganándose el sustento diario de su vida. O sea, están trabajando para sostener sus familias. Pero ahora viene Jesús y les dice a ellos, dice, venid en pos de mí. ¿Te das cuenta? Les dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Te das cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña acá? Cuando Jesús les mira a ellos, ahora les habla de una forma directa. Les mira directamente a los ojos. A Andrés, a Simón, les mira y les dice, hey. Él no les pregunta qué están haciendo. Él no les dice cuál es tu trabajo. Hey, no les dice cómo les va. ¿Han podido pescar este día? ¿Han tenido suerte? ¿Han logrado hacer una buena pesca este día? No, Jesús no les dice nada de eso.
Jesús va directamente al corazón de la misma manera que Jesús va a ir directamente a nuestro corazón. Jesús va a ir directamente a nuestro corazón y nos va a hacer la invitación. Nos va a hacer la invitación que le hizo a quienes, que le hizo a Simón y Andrés. Les dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Hermanos, esas palabras son claves. Porque la palabra venid nos habla acerca de una relación personal con Jesús. En pos de mí nos habla acerca de que sígueme y yo te voy a transformar. Y la palabra haré que seáis nos está simplemente diciendo a nosotros que Jesús nos va a decir qué hacer una vez que vayamos con Él. Una vez que vayamos con Él. Él promete, hermanos, hacer la obra en tu vida. Él no te dice, hey, para que puedas ser mi discípulo, tienes que enrolarte en el seminario. Aquí a 1,5 millas, 2 millas de aquí está la Universidad de Biola. Ya que hayas llegado a la universidad y hayas cruzado un curso de teología y te hayas hecho un experto en la palabra, entonces puedes seguirme. Él no dice nada de eso, iglesia. Nada de eso. Simple y sencillamente les hace una invitación. Les hace una invitación. Les dice, venid en pos de mí. Jesús nos hace esa misma invitación a nosotros. Primeramente nos dice que le sigamos y después nos va a decir qué hacer. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, hermanos, el Señor no nos ha llamado para comer bombones, ¿verdad? Y sentarnos y reírnos todo el día. El Señor nos ha llamado, iglesia, porque Él nos va a equipar y nos va a enseñar. Jesús le dice a ellos que los iba a hacer, ¿qué? Los iba a hacer pescadores de hombres. Los iba a hacer pescadores de hombres. Por ello ellos tenían que confiar en Jesús. Lo que es interesante es que nos dice la Escritura que al momento ellos dejaron sus redes y le siguieron. Le siguieron. O sea, inmediatamente siguieron a Jesús. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente nos dice la Escritura, dice declara con urgencia y ternura, ¿no? Dice, en el momento preciso te oí, escucha, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Cuando Simón y Andrés escucharon las palabras de Jesús, al momento que escucharon la palabra de Jesús y la invitación que Jesús les hizo, a ellos respondieron al momento, al instante. No, hermanos, se puede dejar la invitación para mañana. He tenido la bendición y el privilegio de compartir el evangelio con mucha gente, mucha gente. La mayoría de ellos me han dicho, hoy no estoy listo. Mañana, o quizá más adelante. Pero Jesús no te está diciendo, o sea, Jesús cuando dice venid en pos de mí, o sea, te está haciendo la invitación ahí, ahora, en este momento. ¿Te das cuenta? La invitación es ahí al instante. Y la invitación es a seguir a Jesús. Y la decisión tiene que ser instantánea, tiene que ser al momento. No puede ser en el futuro, ni puede ser quizá dentro de un año. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos lo que ha de pasar, lo que ha de venir. La invitación es ahora. Si Jesús, al hacer la invitación a Simón y a Andrés de venir en pos de mí, ellos hubieran dicho, Jesús, espérate un momento, como lo vamos a aprender más adelante, donde un hombre le dice a Jesús que
le deje ir a enterrar a su padre y a su madre y entonces le seguirá. Y Jesús le dice, no, dice, el que no deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. So, en otras palabras, el momento de seguir a Jesús es ahora. Es ahora, en este momento. Si tú sientes el llamado del Señor y el llamado del Señor que te dice, seguid, venid en pos de mí, Él te está diciendo ahora, no te está diciendo, piénsalo. Mira, a lo mejor ve si te conviene. No, Él dice, venid ahora. Ahora es el momento de seguirme. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 35, tenemos una porción de la escritura que nos habla acerca de este evento. ¿Por qué? Porque Andrés y Simón ya habían tenido un encuentro anterior con Jesús. Y cuando ellos reciben el llamado, para ellos fue fácil. ¿Por qué? Porque ya habían hablado con Jesús. Fíjate lo que nos dice en el versículo 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Hallando primero a su hermano Simón, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, ¿dónde fue este encuentro? Este encuentro ocurrió, hermanos, en Judea. En el área donde Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista públicamente y en manera de forma elevó su voz y exclamó de esta manera y dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a Jesús. Y cuando lo escucharon los discípulos de Juan, porque Andrés era discípulo de Juan y otro de los discípulos que andaba con Andrés, escucharon a Juan decir, ahí el Cordero de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Siguieron a Jesús, porque ellos querían saber y conocer a Jesús. Entonces Jesús tuvo un encuentro anterior con Andrés y con Pedro. ¿Por qué? Porque ambos de ellos fueron introducidos a Jesús. Y ahora cuando Jesús regresa nuevamente al mar de Galilea y los encuentra pescando en el mar de Galilea, les llama y les dice, seguid, venid en pos de mí. ¿Qué es lo que ellos hacen? Automáticamente dejan sus redes, dejan todo lo que tienen y siguen a Jesús. Siguen a Jesús. Hermanos, cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús y Jesús es Señor de tu vida y Señor de tu corazón, seguir a Jesús es lo más lindo que puede ocurrir en tu vida. Lo que nos lleva al cuarto punto para terminar. En el cuarto punto, hermanos, encontramos el costo del llamado. Dejarlo todo por seguirle. O sea, el costo del llamado, dejarlo todo por seguirle. Y en el versículo 19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí vemos que Jesús vuelve a ver y vuelve a llamar. Vuelve a ver y vuelve a llamar. Jacob y Juan no estaban pescando, ¿te das cuenta? Sino remendando redes, arreglando lo roto, preparando lo ordinario, ocupados en tareas silenciosas, poco visibles. Y aún allí Jesús, ¿qué? Les miró. Jesús les miró. Hermanos, el texto dice, y luego los llamó. O sea, no hubo un discurso largo ni explicaciones extensas. El llamado fue claro, directo y personal. ¿Por qué?
Porque la respuesta, hermanos, debería de ser de la misma manera. La respuesta debería de ser de la misma forma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Debería de ser la respuesta. Por ello, Marcos nos muestra, hermanos, que seguir a Jesús implica costos reales. Seguir a Jesús nos implica costos reales, relaciones, seguridad y planes que pueden quedar atrás. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Pero también nos enseña que cuando Jesús llama siempre vale la pena responder. ¿Por qué? Porque quien deja algo por Él nunca pierde, sino que entra en una vida con un propósito eterno. ¿Te das cuenta? O sea, lo que tú puedas hacer acá en la tierra, lo que tú dejes aquí en la tierra, no es comparado con lo que ganas en la eternidad. Ellos dejaron sus redes, ellos dejaron su padre, ellos dejaron la seguridad por seguir a Jesús, y no solamente eso, sino que dejaron también su economía de ellos por seguir a Jesús. Lo dejaron todo, lo dieron todo. O sea, seguir a Jesús implica prioridad total. O sea, no hay término medio. ¿Te das cuenta? No hay término medio. Y es importante entender eso. Por ello es que no nos podemos, hermanos, dar el lujo de decirle al Señor, ay, mañana o cuando me convenga. Yo sé que el llamado que el Señor nos hace a nosotros es un llamado que nos llama ¿a qué? A hacer un cambio. Hacer un cambio en nuestras vidas. Alinear nuestros corazones. A cambiar nuestra manera de pensar. A cambiar nuestra manera de sentir. A cambiar nuestra manera de vivir. Y es ahí donde el Señor, hermanos, va a hacer cosas grandes y maravillosas en ti, en mí y en nuestra vida. Si nosotros le damos al Señor prioridad, el Señor, hermanos, nos va a bendecir de una manera gloriosa y maravillosa. Por ello, el llamado de Jesús a estos discípulos es el llamado que Jesús nos hace a nosotros. El llamado de Jesús donde dice, creed en el Evangelio. El llamado de Jesús que nos dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, es el mismo llamado que hizo a los discípulos que nos hace a nosotros el día de hoy. El día de hoy quizá el Señor te está llamando a ser sus manos, a ser sus pies, a ser su voz. No sé, quizá el Señor te está llamando a una dimensión muy diferente a la cual tú conoces. Y quizá digas, tengo temor, tengo miedo a entrar en una relación así. Pero el Señor te dice, he aquí, yo te voy a mostrar el camino y te voy a enseñar lo que debes de hacer. ¿Por qué? Porque una vez que tú sigues a Jesús, Jesús te equipa al 100% para el llamado que Él pone en tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hasta aquí has sido con nosotros. Nos has bendecido, nos has guardado, nos has cuidado. Tu mano santa y poderosa, Señor, no se ha apartado de nuestra vida. El llamado que Jesús hizo a sus discípulos es el llamado que tú nos haces el día de hoy. Tú nos llamas a venir en pos de ti, a seguirte, confiar en ti. Padre mío, poner los ojos en las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Padre mío, pensar en lo celestial, pensar en lo eterno, en lo divino y no pensar en las cosas, Padre mío, que son temporarias en este mundo. Ayúdanos a confiar y a caminar agarrados de tu mano todos los días de nuestra vida y seguirte con toda fe y toda confianza, poniendo, oh Padre mío, nuestra esperanza en ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Bendícenos ahora, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús todos decimos amén.